Padre nuestro Dios, que nos amas, te agradecemos mucho por has hecho por nosotros, Señor. Te alabamos, te adoramos con todo nuestro corazón. Tú eres nuestro único Dios, nuestro Padre celestial. Tú eres nuestro sustentador. Sin ti no somos nada, Señor. Tú eres todo de nosotros. Te amamos, Señor. Queremos agradarte, Señor, nuestra vida. Queremos servirte. Señor, vinimos a ti con alegría, con corazón dispuesto para escuchar tu palabra. Señor, muéstranos tu santa voluntad, tu plan, tu amor. Danos tu pasión, tu corazón, Señor. Queremos compartir tu salvación maravillosa, tus bendiciones con nuestros seres queridos. Danos tu fuerza y poder, tu palabra, para que podamos predicar bien a las almas, Señor. Permítenos ver más almas salvas, Señor. Señor, tú eres nuestro buen pastor. Somos tus ovejas. Guíanos en tu camino correcto. Ayúdanos. Guárdanos de todo mal y de todo riesgo, especialmente de la pandemia, Señor. Cuida a los hermanos, hermanas. Anímalos y dales tu fortaleza y tu ánimo, Señor, tu consolación. Encomendamos todo en tu poderosa mano, en el nombre de Jesucristo que siempre nos ama. Amén. Hoy asistieron algunos hermanos, hermanas, que escucharon seminario que llevamos a cabo en la semana. Les damos bienvenida a nueva familia. Somos hermanos en Jesucristo. Somos la familia de Dios. En nombre de nuestro Señor y con amor los recibimos. Hoy vamos a aprender sobre la vida cristiana. Después de recibir la salvación, tenemos que saber muchas cosas. Podemos decir que recibir la salvación es nacer de nuevo. Nuestra alma muerta ya revivió, renació. Es un nacimiento. Un bebé nace en breve, una vez. Y debe crecer sanamente, ¿verdad? Así nuestra fe es igual. Nuestra fe debe crecer. Debemos vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. El Señor nos amó. Nosotros lo recibimos. Nosotros también lo amamos, ¿verdad? Con amor podemos agradar a Dios y servirlo. Podemos obedecer a Él. Podemos llevar a cabo la obra de Dios juntos con los hermanos queridos. Llevar la vida cristiana es el crecimiento. Tenemos que hacerlo en toda nuestra vida. Por eso, uno que ya recibió la salvación, renació, ya da
el inicio de llevar la vida cristiana. Vamos a leer todos juntos, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí la palabra de Dios nos enseña, por amor de Cristo, nosotros recibimos la salvación. Ya recibimos el amor infinito, maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Ya sabemos lo que Él hizo por nosotros, ¿no? ¿Qué hizo, Señor? ¿Qué hizo por nosotros? Él murió, ¿verdad? Y nos dio su vida. ¿Qué amor más grande existirá? El amor de Cristo es el amor más grande, más maravilloso. Nosotros éramos grandes pecadores, ¿verdad? Nacimos como pecadores. Seguimos pecando. No éramos dignos de recibir ese amor. No lo merecíamos. Solamente Dios tuvo gran misericordia de nosotros. Tuvo gran compasión de cada uno de nosotros. Por su amor nos salvó y nos entregó su Hijo querido, único Hijo. Señor recibió todo castigo, toda maldición, todo sufrimiento y vergüenza para salvarnos. Él murió en nuestro lugar, en mi lugar. Así nos dio la vida eterna y nueva vida. Nos dio una esperanza viva y eterna de ir al cielo. Y nos dio la paz y libertad, verdadero gozo y felicidad. Aunque tengamos muchas dificultades, problemas, podemos reírnos, podemos vivir felizmente. El amor de Cristo es un gran motivo de hacernos ser felices, vivir correctamente conforme a la palabra de Dios. Nos constriñe el amor de Cristo. Es como una bomba de aguas. Tiene fuerza. Con ese amor de Cristo que tenemos, podemos superar todas las dificultades, angustia. Podemos estar felices y agradecidos con Dios, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que el Señor murió por nosotros. Cuando Él murió, todos nuestros pecados ya han sido pagados. Y nuestra alma revivió. Entonces, nosotros también sabemos que cuando Él murió, murió en lugar de nosotros. Dios cuenta que nosotros morimos con Él. Él resucitó al tercer día y nos dio la justicia y gran garantía de ser justos y hijos de Dios, de tener una gran seguridad.
Así nosotros podemos vivir en tranquilidad, en paz. Ya nosotros tenemos nuevo propósito de vida. Antes vivíamos solo para nosotros mismos. Vivíamos equivocadamente. Vivíamos en el pecado, con vanas ambiciones y malas. Nuestra vida era muy vergonzosa y muy vil, muy pecadora. Pero nosotros ahora estamos listos para tomar una nueva decisión, para vivir mejor. Debemos vivir por nuestro Señor, porque Él murió por nosotros y nos dio la vida, para que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios. Vivamos por Él. Vivamos por otras personas. Así tenemos nuevo propósito. Ya empezamos a vivir así. Ya entramos en el camino de Dios. Con la fe podemos seguir adelante. Un cristiano salvo ya entró en este camino. Antes nosotros éramos como una oveja descarriada. Se desvió del camino correcto. Nosotros ya regresamos a nuestro verdadero pastor, a nuestro Señor. Ya estamos en el rebaño de Dios, que es la iglesia del Señor. Dios salvó a los pecadores y los dejó en su rebaño, en su iglesia. Nosotros podemos convivir juntos con los hermanos, hermanas en la iglesia y crecer bien. Tenemos que permanecer en la iglesia. Como una familia debe vivir juntos, un matrimonio, padres, hijos, hermanos, deben vivir juntos. Es una convivencia, ¿no? Aunque tienen problemas entre ellos, a veces se pelean, pero la familia siempre se perdona, se apoya uno a otro y acepta, aunque tiene problemas y dificultades. Se aman uno a otro. Así, la familia de Dios, los hermanos en Jesucristo también debemos amarnos uno a otro. Debemos perdonarnos mutuamente, ¿verdad? Tenemos que convivir juntos. Así podemos servir a Dios y agradarlo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí dice, nosotros ya escuchamos el Evangelio. Por medio del seminario ya escuchamos
la palabra de Dios, evangelio de salvación, ya recibimos la salvación, tenemos comunión con Dios y con el Señor Jesús y con los hermanos. Es algo maravilloso que antes nosotros no tuvimos ninguna relación con Dios. Estaba cortada la relación entre Dios y nosotros, el pecador. No hubo una comunión con Él. Se cortó. Cuando uno recibió la salvación, ya se recuperó esa relación correcta con Dios. Y Él tiene comunión íntima con Dios. Nosotros tenemos comunión con Dios y con los hermanos. Eso es algo maravilloso, gran privilegio, gran ventaja. Ya tenemos comunión con Dios. Nosotros ya estamos listos para hablar con Dios y escuchar su voz y hablar a Él. Cuando leemos la Biblia y escuchamos la palabra de Dios, escuchamos la voz de Dios, Padre. Cuando nosotros oramos a Él, hablamos a Él, pedimos algo que necesitamos o tenemos amistad y tenemos comunión con Él. Nos platicamos y nos comunicamos con Él. Un pecador que recibió la salvación no tuvo ninguna relación con Dios ni comunicación. Pero al recibir la salvación, uno ya tiene la comunión santa con Dios. Es gran bendición. Pero los cristianos, algunos cristianos no entienden eso, no saben. Es gran bendición, gran privilegio. Es algo maravilloso. El hombre tiene comunión, tiene comunicación con Dios. Así nosotros seguimos hablando con el Señor y tenemos comunión. Cuando nosotros oramos a Dios, Él escucha atentamente. Y cuando sufrimos y pedimos a Dios su consolación, su ánimo, Él nos anima, nos consuela. Cuando estamos desanimados, cuando oramos a Él, Él nos levanta, nos consuela. Cuando escuchemos su voz por medio de la Biblia, la palabra de Dios, podemos escuchar su dulce voz. Él sigue dándonos su amor y su ayuda, su ánimo, su consolación. Así seguimos teniendo la comunión, la comunicación y buena relación, como un matrimonio. Se ama, esposo y esposa, viven felizmente en unión, en armonía, con los hijos también. Una familia muy hermosa. Los miembros de la familia se sienten muy felices, gozosos. Viven tranquilamente y felizmente, alegremente. Así nosotros podemos llevar nuestra vida con Dios. Diariamente podemos experimentar el Señor
que nos da su amor, su apoyo, su consolación y su ayuda, su poder, podemos experimentar. El mundo no lo conoce, no entiende lo que experimentamos, no puede sentir lo que sentimos, pero nosotros sí. Después de recibir la salvación, los cristianos salvos son hijos de Dios, son herederos del reino de Dios, hijos queridos. Y caminando con Dios diariamente. La vida cristiana es decir, caminar con Dios o experimentar a Dios, convivir con Él. Así podemos decir. Debemos andar en luz en el camino de Dios. Debemos alejarnos del pecado, de las cosas inmundas, de mal. Tenemos que dejar poco a poco nuestro mal hábito, nuestra mala costumbre, el pecado, cosas feas y malas. Tenemos que dejarlas. Así podemos andar en luz. Pero seguimos pecando, seguimos viviendo como antes, no podemos tener buena relación con Padre Dios. Si nosotros pecamos otra vez, cuando pecamos, esa relación con Dios se corta. Comunión íntima se corta. Ya no podemos sentir como antes. Ya no podemos sentirnos gozosos, alegres, contentos. Ya no, porque Dios corta. Como un padre o una madre que ama a sus hijos. Sí, mamá quiere apoyar sin condición a sus hijos, quiere dar más cosas a sus hijos y los ama incondicionalmente, los ama, los apoya. Pero cuando su hijo comete error, sigue cometiendo pecado, desobedeciendo a mamá, mamá no puede apoyar así, no puede amar así. Hay que regañarlo, hay que disciplinarlo, ¿no? ¿Por qué? Lo ama. Si lo deja así, el hijo se pierde, se destruye la vida del hijo, ¿no? Será un hijo muy malo. Por eso, cuando un hijo comete gran error, mamá está enojada y quiere disciplinarlo o regañarlo, quiere corregirlo. Ella quiere que su hijo crezca bien físicamente y moralmente, espiritualmente, bien, sanamente, ¿no? Y sea una persona respetada por otras personas, una persona noble. Así, mamá quiere que su hijo viva bien, pero hijo desespera a mamá, mamá está muy triste, comete algún error, lo regaña, lo corrige,
los disciplina. Así, Dios nos trata como a sus hijos queridos. Por la gracia del Señor y su amor, recibimos la salvación. Hemos sido hijos de Dios. Es gracia de Dios. Disculpe. Pero Él quiere que Él nos dio la salvación, perdón de pecado, incondicionalmente. Gracias al Señor. Dios nos aceptó como sus hijos y nos salvó. Nos ama. Pero Él quiere que sus hijos vivan bien, crezcan bien. Él no quiere que sus hijos sigan viviendo en el pecado, en el mundo. No lo quiere. Sus hijos viven mal, pecan, Él los corrige, los disciplina también. Es importante mantener la comunión con Dios. ¿Cómo se mantiene? Cuando los salvos obedecen a Dios, viven conforme a la palabra de Dios y dejan la maldad, el pecado, andan en luz, en el camino de Dios. Dios se agrada mucho, está muy feliz. Y Dios y nosotros tenemos íntima comunión. Esa comunión se mantiene. Pero cuando cometemos pecados, se corta esa comunión. Por eso tenemos que recuperarla. ¿Cómo se recupera esa comunión cortada por nuestros pecados? Debemos arrepentirnos. Debemos confesar nuestros errores y pecados con todo nuestro corazón, con corazón sincero. Así pedimos perdón a Él, Él nos perdona y recupera nuestra comunión con Él. ¿Me explico bien? Por eso, hermanos nuevos, ustedes deben saber este punto tan importante. Ustedes ya son hijos de Dios, ya tienen la comunión santa con Dios. Nosotros no necesitamos cuidar nuestra salvación. Salvación no se pierde. Nosotros no la cuidamos. El Señor la cuida. Es eterna. Pero debemos cuidar, ¿qué? Esa comunión. Si nosotros no la cuidamos, vivimos mal, se corta, se pierde. Cuando perdimos esa comunión, cuando se corta la comunión con Dios, tenemos que recuperarla. ¿Cómo podemos recuperarla? Así la Biblia nos enseña. Leamos juntos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí nos enseña cómo se recupera la comunión cortada. Decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas y pecamos, vivimos en el pecado, en el mundo, y mentimos.
pecamos, seguimos pecando y dice, yo soy salvo, tengo comunión. Es mentira. Ya no tienes la comunión con Dios. Aunque tú hablas, oras a Dios, Dios no escucha. Dios está enojado. Si tú sigues orando a Dios, Dios no te atiende, no te escucha. Por eso tú no puedes sentir como antes. Antes siempre tú has sentido bien, muy bien, gozoso, feliz, alegre, contento. Ya sientes que Dios está contigo. Ya sientes amor del Señor y su apoyo, su ánimo, su consolación, su amor. Antes lo sentías, pero por tus pecados no puedes sentir más. Entonces debes saber, has cometido algún error. La Santa Comunión se cortó. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos reflexionar nuestra vida. Debemos checar la relación con Dios, comunión con Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué problema tiene? ¿Qué he cometido? ¿Qué error he cometido? ¿Qué problema tengo con Dios? Tenemos que checar. Si no sabes, debes pedir a Dios para que Él te enseñe. Así, ya sabes qué problema tiene, qué pecado, qué error has cometido. Ya recuerdas bien, debes confesar, debes reconocer tu error y debes arrepentirte y dejar de pecar. Pero si tú sigues ocultando tu pecado, sigues pecando, no se recupera la comunión. Dios se enoja más, te castiga. Por eso aquí dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, misericordioso Dios, para perdonar nuestros pecados. Él nos perdona. Si nosotros confesamos nuestros pecados, pedimos perdón, Él nos perdona y nos permite tener relación recuperada y podemos tener comunión íntima. Algunos se confunden. Dice que todos nuestros pecados ya son perdonados, no tenemos ningún pecado. ¿Por qué debemos pedir perdón? Después de ser salvo, ya somos hijos de Dios. Tú has cometido hoy, después de recibir la salvación, tú has cometido el pecado como hijo de Dios. Antes has cometido muchos pecados como un pecador, un enemigo de Dios. Antes tú no eras hijo de Dios, pero ahora sí. Ahora tu posición es hijo, justo, salvo. Tú cometes otra vez el pecado, has cometido pecado como hijo de Dios. Por eso, aunque todos tus pecados, hasta este pecado, ya están perdonados por la sangre de Jesucristo, lo sabes y crees eso, eres salvo entonces. Pero, ¿sabes? Después de recibir la salvación, has cometido otro pecado. Aunque tú sabes que no debes cometer pecado. Claro, está perdonado por la sangre de Jesucristo. Señor ya perdonó también este pecado. Pero tú has cometido este pecado después de recibir la salvación.
como hijo de Dios has cometido. Por eso debes pedir perdón. No hay problema para ir al cielo, porque está perdonado. Pero debes pedir perdón como hijo de Dios. ¿Me explico bien? No deben confundirse eso, ¿no? Porque ya nuestra relación con Dios es nueva. Ya tenemos esa relación con Dios, debemos cuidarnos bien. Hay dos tipos de arrepentimiento. El arrepentimiento para salvación. Una vez debemos hacer este arrepentimiento. Digamos, el arrepentimiento principal. Solo una vez debemos hacer para recibir la salvación. Ya lo hicimos, por eso recibimos la salvación y perdón de pecado. Ya somos salvos. Este arrepentimiento es arrepentimiento para el perdón de pecados y salvación. Una vez en toda la vida tenemos que hacer una vez. Así recibimos la salvación. La relación entre Dios y yo era un pecador, enemigo de Dios. Dios era juez. Yo no era hijo de Dios. Dios tampoco era mi padre, porque no era salvo. Ya me arrepentí de mis pecados, Dios me perdonó y me salvó, ya recibí la salvación, ya soy nueva criatura en Jesucristo, soy hijo de Dios. Ya pasó primero arrepentimiento. Y después de recibir la salvación, hay otro tipo de arrepentimiento. Es no para salvación, sino para la santa comunión, para recuperarla. Tenemos que arrepentirnos. Como estos pecados son pecados cometidos de los hijos de Dios, no del pecado. Entonces, arrepentimiento también es diferente. Debemos hacerlo para recuperar la comunión. Y tenemos que confesar. Cuando cometamos, debemos hacerlo continuamente. Cuando tú cometes error, debes hacer ese arrepentimiento. Hasta que mueras, hasta que venga nuestro Señor. Seguimos hacerlo. La relación entre Dios y el hombre. Dios es Padre, yo soy su hijo. Yo he cometido como hijo de Dios. Por eso tengo que pedir al Padre, no al juez, para que Él nos perdone y recupere comunión con Él. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Dice que sí. Veamos juntos. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Está hablando por culpa de los israelitas. Dios los castigó, ¿no? Los destruyó y los esparció Dios por loma, ¿verdad? Y ellos seguían vagando y ser perseguidos y matados. Entonces los gentiles se burlaron de ellos, se burlaron de Dios, de su Dios, y criticaron mucho, hablaron mucho mal de Dios. Entonces,
el nombre santo de Dios fue blasfemado, fue profanado, ¿verdad? Por culpa del pueblo de Dios. Dios santo fue blasfemado. Entonces, Dios estuvo muy triste, ¿no? Angustiado. Por eso Dios santificó su nombre y perdonó a su pueblo y lo recuperó. Nosotros sabemos bien la historia de Israel. Igual, de misma manera, por los cristianos salvos, por los hijos de Dios, el nombre santo del Padre Dios también puede ser blasfemado, profanado. Algunos cristianos salvos cometen pecado grande. La gente lo sabe, la gente mundana, las personas no salvas, ellos nos observan cómo vivimos, nuestros familiares no salvos, nuestros amigos y vecinos no salvos. Ellos, aunque nosotros no sepamos, ellos nos observan, ¿verdad? Ellos ponen atención a nosotros. Vamos a ver cómo viven fulano, ¿eh? Dicen salvo y cristiano, ¿cómo viven? Vamos a ver. Cuando nosotros hablamos mentira, robamos, cometemos adulterio, ellos empiezan a reírse. ¡Ja, ja, ja! Los cristianos son igual que nosotros, o peor. Ellos dicen que ya son salvos. Jesús murió por ellos y perdonó todos sus pecados, hasta pecados del futuro. Por eso dicen que pueden ir al cielo aunque pecan, por eso siguen pecando. Ellos están aprovechando a pecar. ¿Es correcto? Pero por nuestro error, nuestra culpa, ellos se burlan así. En nombre santo de Dios, nuestro Padre, está blasfemado, ensuciado, profanado. Nosotros podemos profanar, ensuciar el nombre santo de Dios. Nosotros podemos deshonrar al Padre por nuestros pecados. Si nosotros no damos buen testimonio a los demás hombres alrededor de nosotros, nuestros compañeros, vecinos, amigos o familiares, ellos se burlan, critican. Tu iglesia es algo rara. ¿Qué sirve tu salvación, tu fe? Si tú sigues viviendo así, tú eres mentiroso, eres grosero, eres ladrón, eres malo. ¿Qué sirve tu fe? ¿Qué sirve tu salvación? Así nos hace muy vergonzados. El nombre de Dios es blasfemado. Es gran dolor, gran tristeza. Sí, hermano. Cuando apóstol Pedro negó 3 veces al Señor, ¿no? Él dijo que nunca voy a negarte, aunque otros te niegan, pero yo nunca voy a negarte.
pero él negó 3 veces. Señor lo avisó antes, ¿no? Después de negar al Señor, Pedro se arrepintió mucho, lloró muchísimo. Al escuchar canto de gallo, él estuvo muy triste, porque antes él juró que nunca negaría al Señor. Lo negó. Por eso, recordar su gran pecado, él lloró mucho, la Biblia dice, con gran llanto. David, buen siervo de Dios, él ha cometido grandes pecados, adulterio y homicidio. El profeta Natán, que dijo: por tus pecados, el nombre santo de Dios fue blasfemado por enemigo Satanás. Por eso, David no lloró por castigo de Dios, sufrimiento y dolor, sino por lo que él ha blasfemado el nombre santo de Dios, por sus pecados, por lo que él le dio a Satanás a burlarse. Su corazón despedazado. Por eso, al escuchar el regaño del profeta Natán, él entendió: por sus pecados, el nombre santo de Dios fue profanado, burlado por Satanás, por la gente mundana. Es dolor más grande, más triste. Los cristianos salvos debemos saber eso. Debemos recordar bien en nuestro corazón. Si cometemos pecados grandes, la gente se burla de nuestra iglesia, se burla de nuestra fe, se burla de nuestro Dios. El nombre santo de Dios, nuestro Padre Celestial, es blasfemado. Su nombre es ensuciado. Con esto nosotros debemos tener corazón más dolorido. ¿Dolorido, correcto? Debemos sentir en nuestro corazón más tristeza, más dolor. Sí, es verdad, no se pierde nuestra salvación. Ya tenemos la salvación eterna, podemos ir al cielo. Debemos llorar, debemos estar más tristes, porque el nombre santo de Dios está blasfemado, ensuciado. Los enemigos se burlan. La obra de Dios se destruye. Tenemos que llorar por esa razón, hermanos. ¿Cómo podemos vivir como antes? Seguimos pecando y hablando que somos salvos. Yo soy salvo, puedo ir al cielo. Amigos, hermanos, vamos a ir a nuestra iglesia. Sigue invitando, pero viven mal. ¿No siente vergüenza? Por nuestra maldad, por nuestro mal testimonio, muchos se burlan de nuestra iglesia, de nuestra fe. ¿No debemos llorar por esto? Sí, hermano. Si entendemos este asunto, ¿cómo podemos vivir en el pecado? A veces algunos hermanos que cometen errores, escucho que la gente, su familia, su amigo, su compañero,
que está riéndose, burlándose de nuestra iglesia. Me duele muchísimo el corazón. En ese momento yo tengo muchas ganas de llorar. Me da mucha tristeza, mucho desánimo. ¿Qué estoy haciendo aquí yo? Así yo pienso. Nuestro Padre está muy enojado y muy triste por nuestros pecados. Entonces, Dios nos castiga. Dios no nos deja ir al infierno. Tenemos la gran garantía de ir al cielo. Claro, tenemos esa fe. Pero si cometemos grandes errores, profanamos al nombre santo de Dios. Dios está enojado. Dios ciertamente nos castiga. Dios no nos permite vivir como antes. ¿Quieres probarlo? Si uno peca constantemente, está jugando con Dios, no tiene temor de Dios. Alguien me dijo que cuando recibimos la salvación, disfrutamos, sentimos el amor de Dios, es verdad. Pero no entendimos todavía bien la justicia. Cuando recibimos la salvación, como un bebé recién nacido, siente más amor de los padres, amor de mamá. No siente castigo, ¿no? Si un bebé pequeño hizo popo o pi, y pega pompa, una mamá así a su bebé pega, ¿está bien? Mala, ¿no? ¿Cómo trata a su bebecito? Aunque popo, hizo popo, ¡ay, qué bonito! ¡Ah, mi bebé está muy sano! Ay. Cuando el bebé no hace popo y sigue llorando, mamá tiene mucha preocupación, ¿no? No está sano, está enfermo. Casi no hace pipí o popo, no es normal, no es sano. Por eso se preocupa mucho. Pero después de una semana, bebé ya hizo popo, aunque sea poquito, pero mamá se alegra mucho, ¿no? Muy contenta. ¡Oh, mi bebé hizo popo! Es alegrarse ver que su hijo hizo popo. ¿Es verdad? Las mamás tienen experiencia, ¿no? Las mamás que se ríen tienen experiencia. Pero un hijo grande de 15 años sigue haciendo popo. Porque él recuerda que su mamá, cuando él hizo popo, le dio mucha alegría y estaba muy contenta mamá. Por eso él sigue haciendo popo hasta que 15 años, llegar 15 años. No, cuando tenga 3 o 4 años, ya no permite, ¿no? Si sigue haciendo popo, hay que castigarlo. Después de recibir la salvación, con el tiempo,
llevando la vida cristiana, la verdad, podemos entender la justicia de Dios. Podemos entender más y experimentar más la justicia del Padre también. Dios es muy temeroso. Si nos salvó, nos perdonó, nos ama Dios, nos dio su vida. Pero si crecemos poquito, llevamos poco más tiempo, ya podemos entender la justicia de Dios. Dios es tan temeroso. Si nosotros pecamos, Dios nos corrige, nos disciplina. Los cristianos que experimentaron disciplinación, ¿correcto? Disciplina, corrección del Padre Dios, los hermanos que experimentaron el castigo de Dios, tienen temor de Dios más. Ya entienden la disciplina de Dios, la justicia de Dios. Claro, entiende más la justicia. Tenemos que saber bien. Los hermanos nuevos, ustedes no se preocupen, puede hacer popo, pipi, no pasa nada, Dios no le castiga. Pero con el tiempo, uno lleva 1 año, 2 años o más años, sigue haciendo popo, ya no perdona, te disciplina. Hay alguno que sigue repitiendo pecar, aunque pequeño pecado, pero se arrepiente y vuelve a hacerlo. Sigue repitiendo cometer pecado. Dios llega un día que Dios lo castiga, disciplina. Uno sigue mintiendo, engañando a otra persona, llegará el día del castigo. También, aunque es primera vez, aunque el bebé recién salvo, pero comete grandes pecados que no deben pecar, por ejemplo, cometer adulterio, fornicación, por ese tipo de pecado se profana el nombre santo de Dios y nuestra iglesia también tendrá mala fama, destruye la obra de Dios. Por eso Dios no permite estos pecados grandes. Aunque sea un bebé, un niño, comete ese pecado grande, Dios lo disciplina para que no cometa. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con el pecado grande. Claro, por nuestra debilidad, por nuestra carne, naturaleza pecaminosa que todavía tenemos, necesitamos tiempo, necesitamos crecer más. Todavía nosotros, por naturaleza, mentimos fácilmente, nos enojamos fácilmente, cometemos pequeños errores. Con eso se corta comunión con Dios. Nosotros debemos arrepentirnos y debemos dejar de mentir, dejar de cometer estos pecados ligeros. Pero, aunque sea primera vez, aunque sea un hermano recibió apenas, pero comete adulterio, fornicación, Dios ciertamente lo castiga. Porque nosotros no debemos cometer estos pecados. Esto es algo muy malo. Trae
este pecado trae castigo fuerte de Dios. Leamos juntos. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si nosotros cometemos estos pecados grandes, pecado adulterio, fornicación, o robar, engañar, algunos estos pecados grandes, no digamos asesinar, ¿no? Eso un cristiano no puede hacer. Pero por accidente de carro sí se puede, ¿sí? Así, este tipo de pecado comete, aunque se arrepiente, pide perdón, Dios no perdona. Sí, debe pedir perdón, debe arrepentirse cuando cometa ese pecado, pero debe estar preparados para recibir castigo fuerte de Dios. Tienes que aguantar. Nuestros padres, cuando un hijo comete gran error, lo disciplinan. Necesita disciplinar, castigar. No solamente con palabras, necesita castigar. Así, hay pecados con el cual debemos recibir castigo. Pero espero que ustedes no cometan este pecado. Tendrá gran dolor. Sufrirá mucho. Para recuperar la Santa Comunión le cuesta mucho. Hay algunos que ya regresaron al mundo. Satanás quiere destruir nuestra fe. Aunque no puede quitar nuestra salvación, pero Satanás quiere destruir nuestra vida cristiana. Se puede. Cuando uno comete ese tipo de pecado, Dios lo castiga, Satanás lo lleva al mundo. Hay algunos que ya regresaron al mundo, viven como antes. Ya se alejan de la iglesia. Es difícil venir aquí porque se siente avergonzados. Le cuesta mucho recuperar la fe y comunión con Dios. Le cuesta mucho. Como David, sufre muchísimo. Porque Dios lo castiga. Pero entre nosotros hay alguno que cometió ese pecado, no sufre mucho, no se preocupa tanto. Está bien, no pasa nada. Dios no le castiga. La Biblia, ¿qué dice? ¿Es salvo o no? No es salvo, es bastardo. Por eso no castiga, porque él todavía no es salvo, no tiene nada que ver con Dios. Dios no es su padre, él no es hijo de Dios, porque todavía es pecador, es no salvo. Por eso lo deja. No lo disciplina. Eso es más temeroso, ¿no? Alguien dice, yo merezco recibir castigo, yo he cometido ese error, pero no me pasó nada. Creo que yo soy hijo consentido de Dios. Dios me perdona, no pasa nada, porque yo soy hijo consentido del Padre. Para Dios no hay hijo consentido. Él nos consiente a todos, pero si Dios nos ama, Él nos ama. Por eso, Él nos disciplina también.
Mamá que ama a su hijo sigue viviendo mal, lo disciplina. Pero no lo ama, lo odia, lo deja, no le interesa. No quiere saber nada de su hijo, lo abandona, ¿no? Pero mamá lo ama, ciertamente lo disciplina, quiere corregirlo. Tenemos que tener mucho cuidado con estos pecados grandes. Estos pecados llaman el castigo de Dios. Espero que ustedes no tengan esa experiencia del castigo. No cometan, por favor. ¿No pasa nada cometer el pecado después de recibir la salvación? ¿No pasa nada? Sí, pasa mucho. ¿Qué pasa? No hay perdición, pero salvación no se pierde. Pero ¿qué pasa? Hay disciplina, hay gran dolor, porque Dios disciplina. No sea su pompa, ¿le duele mucho o no? Muchísimo, llora mucho como David. Lea Salmos, lea libro segundo Samuel. Allá usted puede entender cómo Dios lo disciplinó a David y cómo ha llegado castigo de Dios a él. ¿Qué le pasó? Pasaron muchas cosas difíciles, angustias, cosas de angustias. Entre su familia, entre hijos, hubo muchos problemas. En Salmo, por ejemplo, capítulo 51 de Salmo, podemos ver, David seguía llorando, pidiendo perdón. Él sufrió mucho. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando echa semilla en la tierra y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Aquí está explicando sobre la vida cristiana. Hay 3 etapas de salvación. La semilla es la palabra de Dios. Y si sembramos maíz, ya brota, es hierba. Y crece, lleva espiga. Luego, ya, el lote está lleno, ¿no? Está maduro, es grano. Así, hay 3 etapas. La Biblia nos enseña 3 tipos de salvación, 3 grados de salvación. Espero que ustedes no se confundan, aunque habla de misma palabra salvación, pero característica diferente. ¿Sí? Hay que distinguir bien. Semilla es la palabra. Cuando escuchamos el evangelio y recibimos la salvación, ya la palabra evangelio está sembrado. La semilla, la palabra de Dios está sembrada en su corazón. ¿Sí? Ya recibió la salvación, es salvación de alma. Ya empezó a crecer, ya sigue creciendo, es salvación de la conducta o la vida cristiana. Esa salvación es más importante, debemos llevarla bien. ¿Sí? Y cuando venga nuestro Señor, el cuerpo mortal se convierte
en cuerpo inmortal. Se transformará nuestro cuerpo, débil en fuerte, cuerpo mortal en lo inmortal. Así se cambiará. Todos los salvos tendrán cuerpos espirituales. Es salvación del cuerpo. Si ya son salvos, recibieron salvación de alma, recibirán también todos salvación del cuerpo. Tenemos que cuidar bien la salvación, segunda salvación, la vida cristiana. La salvación de alma, ya recibimos salvación de alma, salvación del espíritu. Es eterna, nunca se pierde. Es justificación. Es el momento que uno cree. Cuando creemos en Jesús, ya la recibimos, ya tenemos, ¿verdad? Experiencia de la salvación solo una vez. No recibe 2, 3 veces, varias veces no recibe la salvación. Hay niños que reciben salvación cada año. Un niño dice, yo recibí por medio de este seminario, por retiro. ¿Has recibido salvación? Sí. Y próximo año también, después de un año, él escucha otra vez seminario o en el retiro, dice, ahora yo recibí la salvación. Tú dijiste, el año pasado recibiste, no, ahora. Los niños siguen recibiendo la salvación. Eso todavía no entienden bien, ¿no? Pero el adulto no puede decir así. Alguno recibe bautismo, se bautiza varias veces. Hermano, ¿por qué se bautizó ahora? Año pasado usted se bautizó en el retiro. Sí, pastor, pero ahora yo entendí, yo confirmé la salvación. Creo que yo recibí por este seminario o retiro. Por eso yo me bautizo de nuevo. Entonces, el bautizo pasado no sirve, ¿verdad? Solo una vez recibimos la salvación, una vez nos bautizamos. Después de recibir la salvación, nos bautizamos. Y luego, la vida cristiana es segunda salvación, segundo tipo. Santificación, es santificación. Se lleva a lo largo de la vida, hasta que uno muera o hasta que venga nuestro Señor. Tenemos que llevar bien esa salvación. Es la vida cristiana. Es un crecimiento de fe, ¿no? Es cambio gradual. No se cambia de repente. No puede ser como un ángel. Poco a poco, con el tiempo, poco a poco, sigue cambiándose. Nuestra vida, nuestra forma de vivir, forma de ser, nuestra forma de hablar debe cambiarse. ¿Sí? Y tercera salvación es salvación del cuerpo. No necesitamos esforzarnos para hacer. Para dos salvación es parte de Dios. Él nos regala. Solamente nuestra parte debemos llevarla bien. Segunda, la vida cristiana. En la segunda venida del Señor recibiremos la salvación del cuerpo. Ya tendremos un cuerpo sin pecado. Ya no tendremos más pecaminosa naturaleza. Ya la dejamos. Es nuestra esperanza, ¿no? Sucede en un momento, un breve. Cuando venga nuestro Señor en segunda vez, tendremos cuerpo cambiado, ¿no?
inmortal. La Biblia nos enseña así, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra evangelio es como semilla, ya se sembró en nuestro corazón. Por eso, ya por la palabra de Dios recibimos la salvación de ¿qué? ¿Salvación de qué? De alma. Salvación de nuestra alma. Leamos juntos. A quien amáis sin haberle visto, en quien, creyendo aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Recibimos esa salvación, salvación de alma, por la fe, por creer en el Evangelio, en Jesús. Ya recibimos esa salvación. Esa salvación no se pierde. ¿Por qué? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. No hicimos nada para esa salvación. Solo hizo Señor todo y nos regaló. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ya somos salvos, ya recibimos esa salvación. Es la de alma. Ya habla otra salvación. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Aquí dice. Apóstol Pablo dice a los hermanos de la iglesia de Filipos, ellos escucharon el Evangelio, recibieron la salvación de alma, ellos seguían obedeciendo a la palabra de Dios, siguen creciendo. Por eso, él dice, ocupaos en vuestra salvación con temor, temblor. Esa salvación no es salvación de alma, sino salvación ¿de qué? De la vida cristiana. Salvación de nuestra vida cristiana. Es crecimiento. Obedecer a Dios, vivir conforme a la voluntad de Dios, es salvación de nuestra conducta o personalidad, digamos, la vida cristiana. Debemos ocuparnos, debemos preocuparnos para esa salvación. Es nuestra parte. Si usted no lleva bien esa salvación, o no lleva bien la vida cristiana, no crece bien, no obedece a Dios, perderás. ¿Qué? Perderás. ¿Salvación? ¿Qué perderás? Galardón, premio, bendición de Dios. En este mundo, también en el reino de Dios, tú perderás. Galardón, gloria, premio, bendición se pierde. Pero no se pierde tu salvación, pero perderás bendición de Dios. ¿Me explico bien? Si tú no obedeces, vive en el pecado en el mundo, Dios te bendecirá, te ayudará. Pero si tú obedeces bien, Dios sigue bendiciéndote. Te ayuda tu trabajo, tu negocio. Y cuida bien a toda tu familia, tus hijos. Viven sanamente. No pierdes dinero por enfermedad. Dios te cuida. Dios cuida tu familia. Dios cuida tu negocio. Puedes vivir en paz, en felicidad. Vives muy sano. Dios te cuida. Cuida a tu familia de todo peligro, de coronavirus, hasta hoy. Puedes vivir alegremente, felizmente, contentamente. Es la bendición de Dios.
en el reino de Dios, Dios te dará gran recompensa, gran galardón. Segunda salvación. Desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Por ella crezcáis para salvación. ¿Qué salvación es? Crece la salvación. ¿Qué salvación es? ¿Primera o segunda, tercera? Segunda, la vida cristiana. Crecer para salvar. Quiere decir, tú puedes llevar bien la vida cristiana. Puedes crecer bien en la fe. Por eso, por la leche espiritual, que es la palabra de Dios, tú sigues creciendo en la iglesia, en la palabra, puedes llevar bien la vida cristiana. Tú puedes llevar bien segunda salvación. ¿Está claro? Sí. Hay otro tipo de tercera salvación, es salvación del cuerpo. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. ¿Esperando qué? La redención de nuestro cuerpo. Redención, en otra palabra, salvación. ¿Salvación de qué? Nuestro cuerpo. Es tercera salvación. ¿Cuándo recibimos esa salvación? ¿Cuándo tendremos cuerpo de salvación? Cuando venga nuestro Señor. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Cuando venga nuestro Señor, Él transformará, ¿qué? Nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, ¿cómo es ahora? ¿Qué cuerpo tenemos? Cuerpo mortal, muere, débil, se enferma fácilmente. Y cuerpo muy carnal, cuerpo pecaminoso. Este cuerpo todavía tiene naturaleza pecaminosa, ¿no? Deseo carnal. Este cuerpo es rebelde, no quiere obedecer a la palabra de Dios. Tenemos ese cuerpo, por eso tenemos que sujetarla a la palabra. Nos cuesta. Por eso Dios nos recompensa, ¿verdad? Luchamos contra nuestra carne y debemos sujetarla a la palabra de Dios. Así podemos llevar bien la vida cristiana. Entonces, cuando venga nuestro Señor, ya no tendremos más este cuerpo rebelde, pecaminoso. Ya no. ¿Por qué? Dios cambia nuestro cuerpo como cuerpo espiritual, cuerpo eterno, cuerpo glorioso, cuerpo inmortal, cuerpo sin el pecado. ¿Me explico bien? Tenemos esa esperanza, gran esperanza de tener ese cuerpo. Por cuerpo carnal, cuerpo pecaminoso, nosotros sufrimos. A veces cometemos pecados. A veces no podemos sujetar nuestro cuerpo a la palabra de Dios. Por eso desobedecemos. Por eso caemos en el pecado. Por eso sufrimos. Por eso gemimos. Esperamos mucho la segunda venida del Señor, porque tendremos cuerpo glorioso, cuerpo ideal. Ya no tendremos pecado, no cometeremos pecado, porque ya se acaba. Cuando venga nuestro Señor, transforma, cambia nuestro cuerpo, nos permite tener cuerpo glorioso, hermoso, inmortal, sin pecado. Así tendremos este tipo de cuerpo y iremos con Él
al cielo. Así habrá arrebatamiento, ¿sí? Rapto. Cuando vengan los cristianos, así serán llevados, irán con el cuerpo cambiado. Es tercera salvación del cuerpo. ¿Entendidos? ¿Sí? Así la Biblia nos enseña 3 tipos de salvación. No se confundan. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Aquí hay un árbol. Tiene raíces profundas, ¿verdad? Hay que echar más raíces. Así puede crecer bien. Tenemos que echar raíces. ¿En dónde? ¿En el mundo o dónde? En la iglesia. En la iglesia. ¿Sí? Debemos echar más raíces. Debemos estar más firmes. ¿Sí? Así. No falte domingo. Para echar más raíces, debemos estar en comunión en la iglesia y en la palabra de Dios. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Escuchamos evangelio, verdadero evangelio, ya recibimos la salvación, ya conocemos la gracia de Dios y amor de Cristo, ya recibimos. Por eso recibimos la salvación de alma. Ya, ahora debemos crecer. Debemos llevar bien la vida cristiana, segunda salvación. Así podemos crecer bien y llevar muchos frutos. Así Dios nos dará más bendiciones y nos dará en el cielo más recompensa, galardón. Debemos crecer y llevar fruto. ¿Qué tipo de fruto debemos llevar? Cambio de nuestra personalidad, nuestra vida. La gente se sorprende. ¡Wow! Este hombre mentiroso ya ha sido cambiado mucho. ¿Es fulano? ¿Ese hombre es tal persona? ¡Oh, qué maravilloso! ¿Cómo ha sido cambiado tanto? ¡Wow! Así se sorprende, ¿no? Así usted puede mostrar el poder de Dios. Dios recibe gloria por usted. Así, fruto de cambio. Nuestro cambio de nuestra personalidad, cambio de nuestra vida, puede glorificar al Señor, alabar al Señor. Podemos dar buen testimonio. Así llevamos bien el fruto. Otro fruto, según nuestro cambio, la gente nos observa, nos ve, se sorprende, y cuando nosotros invitamos a ellos, ellos vienen a nuestra iglesia y escuchan la palabra, también reciben la salvación. Usted puede llevar más almas a Cristo y más almas se salvan por medio de usted. Usted lleva muchos frutos de almas. Así también debemos llevar más frutos, almas salvas. Por nuestro buen testimonio, buen cambio, podemos predicar bien el Evangelio y podemos dirigir más almas al Señor. Podemos ver más almas salvas. Es nuestro fruto. ¿Me explico bien?
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanece en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Aquí hay la vid, árbol de uva. Y de los pámpanos están pegados a la vid. Pueden crecer bien, ¿no? Y llevar muchos frutos. Llevan muchas uvas. Así, Señor es la vid, nosotros somos pámpanos. Debemos estar bien pegados a la vid. ¿Cómo podemos estar pegados a la vid? Permanecer en Jesús, permanecer en la iglesia. Hay que quedarse un salvo en la iglesia. En la iglesia puede crecer bien y llevar bien la vida cristiana. Es un gran secreto. Un salvo puede llevar bien la vida cristiana y crecer. ¿En dónde? En la iglesia. En la iglesia puede aprender más la palabra y crecer más y convivir con los hermanos y puede predicar bien la palabra. Su vida se cambia poco a poco. Así puede llevar más frutos, más almas salvas. Así. Entonces, el gran secreto o una llave de llevar bien la vida cristiana es permanecer en la iglesia. No se aleje, hermano, hermana, de la iglesia. Quédese bien, estén bien pegados a la iglesia. Es estar pegado a la vida. Es gran secreto. Si usted permanece bien, sigue creciendo su fe. Conviviendo con los hermanos, puede crecer bien y llevar más frutos. Verán mucho su cambio y muchas almas salvas por medio de usted. Se verán. Así. Una vid tiene muchas uvas, lleva mucho fruto, se ve bonito, ¿no? Pero una vid no tiene ningún fruto, se ve bien, no sirve, hay que cortar, ¿no? No sirve. Debemos ser como pámpanos de vid que llevan muchos frutos. Así, Dios se agrada mucho. Dios es glorificado, alabado por nosotros. Y la iglesia crece bien. Vamos a ver bien para convivir bien. Porque los salvos deben permanecer en la iglesia y convivir juntos con hermanos. Vamos a ver un video. Smarter to travel in groups. Qué chistoso, ¿no? Pero es la verdad. Nos enseña algo muy importante. Debemos permanecer
en la iglesia y convivir juntos con hermanos. Así podemos vencer a todos los enemigos, Satanás y el mundo, nuestra carne. Podemos vencer nuestro enemigo. Podemos llevar bien la vida cristiana. ¿No es cierto? Sí. Bueno, hoy hasta aquí. Sí. Otra enseñanza, en otro domingo vamos a aprender. ¿Sí, hermano? Hoy hay que guardar bien. Hermanos nuevas, hay que guardar una cosa más importante. ¿Qué es? ¿Qué es? Primero paso, ¿qué es? Apenas vimos ¿qué? ¿No entendieron? Gran secreto de llevar bien la vida cristiana, ¿qué es? Permanecer en la iglesia. Convivir con los hermanos. Es importante, Y otra cosa, vamos a aprender una a una. Luego. ¿Sí, hermanos? Bueno, hoy hasta aquí vamos a terminar con oración. Dios santo y bendito, te damos muchísimas gracias por tu gran amor y tu bendición. Señor, tú nos has salvado del pecado y del mundo y del infierno. Nos has librado, Señor, del juicio de eterna condenación. Tú nos diste la paz y la tranquilidad y la esperanza viva. Podemos vivir en paz y en libertad, sirviéndote, Señor. Queremos vivir conforme a tu voluntad. Señor, cuídanos y guárdanos. Ayuda a los hermanos nuevos para que ellos permanezcan en tu iglesia y en tu palabra y en tu amor y sigan creciendo. Hoy aprendimos tu enseñanza. Después de recibir la salvación, ¿cómo viviremos? Queremos mantener bien la Santa Comunión contigo y llevar bien nuestra vida cristiana para agradarte y recibir más bendición tuya, Señor. Queremos ser tus buenos hijos y fieles. Queremos agradarte, Señor. Tú seas alabado y glorificado entre nosotros. Permítenos las almas salvas, más almas nuevas, Señor. Permítenos ver que nuestra iglesia siga creciendo, Señor. Encomendamos todo en tu poderosa mano. En el nombre de Jesucristo que siempre nos ama. Amén.